Bien, vamos a empezar con lo que es el capítulo número 5. Ahí está planificación de los transportes. Entonces vamos a ver cómo este asunto de la planificación resulta ser esencial, puesto que puede dar el orden que se necesita para que todos los planes que se hagan a fin de mejorar el transporte, mejorar la organización y demás puedan resultar. Entonces, cuando hablamos de planificación, estamos hablando de que estamos pensando ahora en algunas ideas para ponerlas en práctica en el futuro, ¿sí? Entonces, pensamos ahora para poner en práctica en el futuro. Entonces, a eso nos referimos con este asunto de planificación. Ahora vamos a empezar eh, a ver sobre la definición de planificación. A ver, Saúl, ¿puedes leerlo esto, por favor? Sí. Bueno, definición de la planificación. Se ha definido en, se ha definido en general la planificación como el arte de tomar una serie de decisiones importantes, teniendo en conjunto de datos exactos e incompletos, con el fin de buscar la mejor solución posible y que funcione de manera más satisfactoria, porque la planificación es la capacidad de formular la construcción del futuro. El propósito es no dejar que las cosas sucedan, sino preverlas y encaminarlas para que sucedan tal como pretendemos y deseamos que sucedan. Bien. Entonces, fíjense, la planificación se refiere a pensar en el futuro. Pero para poder planificar necesitamos tener cierta información que no necesariamente tiene que ser exacta. Podríamos tener datos inexactos o incompletos y pensando en una situación futura que pudiera ocurrir, que ahora no está sucediendo, se empiezan a tomar decisiones y se empieza a planificar de tal forma que en el futuro puedan darse las circunstancias de que ocurra lo que habíamos pensado. Y simplemente podemos hacer algunos ajustes en ese momento a fin de acomodar las cosas y que la situación se acomode a lo que habíamos planificado. Entonces a eso nosotros lo llamamos planificación. ¿Sí? No necesitamos tener una idea exacta. A veces cuando una persona va a comprar al mercado, más o menos tiene una idea de cuánto va a gastar y se lleva una cantidad suficiente de dinero. Pero cuando ya está en el mercado y está viendo las cosas, empieza a comprar y empieza a planificar o acomodarse al presupuesto que tiene. Entonces algunas cosas compra más, otras menos, otras las obvia o decide aprovechar algo que ha visto y no había pensado antes. Entonces la planificación sería que uno ha pensado ir al mercado y ha llevado una cierta cantidad limitada de recursos y ya en cancha ha empezado a tomar decisiones. Entonces dentro de los transportes es importante que hagamos este asunto de la planificación. Bien, vamos a ver cómo se puede hacer esto. Planeación del sistema de transporte. Vamos a ver quiénes podrían intervenir en todo esto. A ver, César, ¿puedes leerlo, por favor? Planeación del sistema de transportes. El proceso de planeación mismo representa un problema. El ingeniero puede estar relacionado con todas las etapas de desarrollo de transportes, planeación, diseño, construcción y operación, lo cual es muy positivo. Pero los problemas de planeación son tan complejos que no es deseable que el ingeniero trabaje solo, sino colabore con un equipo formado por personas encargadas de planeación urbana.
sociólogos, ecólogos, express juristas, economistas e ingenieros especializados en disciplinas afines. Bien, entonces si voy a planificar algo futuro, uno puede tener la idea, pero es muy probable de que no esté tomando en cuenta todos los detalles. Tiene que ver el asunto de la parte legal. Por ejemplo, si está pensando de que cierta vía en el futuro pueda conseguir convertirse en una ruta principal, y en vez de que sea una ruta de ida y vuelta, tiene que ser una ruta de 4 o 6 carriles, entonces necesita dejar cierto espacio para que eso pueda ser posible. Entonces, antes de obligar a los vecinos a entrar en rasante, es necesario que vea el asunto legal, si es posible hacer eso. Algunos tal vez pueden ver el asunto económico pensando de dónde podrían sacarse recursos para hacer algo así. Entonces, hay un equipo de profesionales de diferentes áreas, ramas afines, que pueden dar el asesoramiento que el ingeniero de transportes necesita para poder planificar y empezar a tomar algunas decisiones sobre una idea futura. Entonces simplemente se empieza a analizar estos detalles técnicos, económicos y legales a fin de establecer una dirección, una ruta probable, ¿no? Una probable decisión. Algo que dice acá es de que ni el ingeniero ni el grupo de trabajo toman las decisiones finales. Los encargados de planear a su vez deben considerar alternativas posibles, así como sus consecuencias con respecto a costos, ventajas y desventajas. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el que toma las decisiones finales? La decisión final son las juntas de directores, instituciones financieras, consejos locales, legisladores, el Congreso, el Estado, en fin. Entonces simplemente se plantean alternativas y opciones. Y al final las personas del gobierno o de ciertas instituciones encargadas son las que toman la decisión final. Entonces a eso nos referimos con planificación. Alternativas a fin de que cuando se presente el problema futuro que ya estamos pensando desde ahora, ya tengamos opciones para ver cuál se puede tomar. Entonces no quiere decir esto que primero tiene que presentarse el problema y luego pensar, era que hagamos esto, ¿no? Era hacer esto, ¿no? En el pasado. Entonces eso ya es un error. Lo que se tiene que hacer es planificar con respecto al futuro. Bien, vamos a ir más adelante. Aquí hay algunos ejemplos. ¿Quién lleva a cabo la planificación? Esto es importante. A ver, ¿quién lo va a leer? Betsy, ¿tú puedes leerlo, por favor? ¿Estás ahí, Betsy? No. A ver, Carlos Pérez, ¿puedes leerlo, por favor? No hay tampoco. Efraín, Leo Inge,
A ver, por favor. Mm, ¿Quién lleva a cabo la planificación? La planificación la efectúa diversos organismos a muchos niveles, las empresas privadas, incluyendo las que proporcionan y las que utilizan la transportación, toman decisiones relativas a sus necesidades de transportes en sus salas de consejo, usando datos, evaluando las alternativas desarrolladas por consultores o más frecuentemente por comités especiales formados con su propio personal por sus departamentos de tránsito, ingeniería industrial o planificación de sistemas. La planificación por lo general es breve y de índole privada. Las expresiones más notables se presentan cuando las empresas privadas participan en proyectos de financiamiento público. Por ejemplo, en Cochabamba se da el caso de los estudios de regulación de ordenamiento de la ciudad o cuando se discute la separación de un paso a nivel. Bien. Gracias, Ronald, por la lectura. De nada, Inge. Entonces, esto por lo general lo hacen empresas privadas, consultoras, algunos organismos, porque surgen necesidades de transporte, ¿sí? O algunos problemas, y estos organismos en sus salas de consejo empiezan a hacer estas planificaciones. Pero ojo que esta planificación solo se realiza usando datos y evaluando algunas alternativas desarrolladas por consultores. Para esto puede ser necesario una encuesta, puede ser necesario un estudio de tráfico, un estudio socioeconómico, demográfico, o sea, un estudio que puede ser a diferentes niveles. Necesariamente para planificar se tiene que tener cierta información. Se forma un comité y ese empieza a analizar. Entonces los diferentes profesionales que forman parte de ese comité empiezan a hacer su trabajo con el objetivo de que se pueda generar alternativas. Muchas veces, como sucede aquí en Cochabamba, estos estudios de regulación y del ordenamiento de la ciudad son en base a datos que se tienen respecto a la cantidad de vehículos de transporte público, vehículos privados, rutas. Miren cómo ha pasado esto en Cochabamba, que al principio no había restricción de placas, pero no es hace mucho tiempo que ya ha habido la ordenanza de que las placas están restringidas ciertos días al ingreso a la ciudad. Antes se podía pasar libremente con movilidad a través de la plaza, pero ahora ya está prohibido, no se puede pasar. Se han empezado a establecer rutas para el transporte pesado. Ahí está, ya está. Entonces se han empezado a hacer muchas cosas, a planificar a fin de hacer un ordenamiento de la ciudad con respecto al tráfico vehicular. Entonces todo esto se ha empezado a hacer en base a información. De dónde a dónde se dirige el transporte pesado, y se ha empezado a elegir algunas rutas y hacer vías. Por ejemplo, el túnel que se ha hecho en el Abra, básicamente se lo ha hecho con el objetivo de dar facilidad al transporte pesado, para que no esté entrando toda la ciudad y se perjudique, ¿no? Sino de que es una vía de acceso para ir de la parte este hacia la parte sur, ¿sí? Si quiere ir por decir Sacaba hacia el Valle Alto, entonces es una buena ruta que evita el caos vehicular por ser un vehículo de gran tamaño.
Bien, vamos a ir más adelante. Esto de aquí es importante y lo van a poner en práctica en su proyecto. Esto de aquí es muy importante. A ver, Denilson, léelo por favor. Listo, Inge. Bueno, cuando se trata de áreas urbanas, el Estado debe formular inventarios de las instalaciones, el flujo de viajeros y los patrones de tránsito, mientras que la comunidad local desarrolla inventarios y pronósticos del uso del suelo, población y economía local, o la misma comunidad, por si la misma o empleando los servicios de un consultor puede hacerse cargo de toda la tarea de recopilación y análisis de datos. En el capítulo 6 se tratará con mayor amplitud este punto. La participación estatal en el planeamiento se puede ver en los procesos que se llevan a cabo en las oficinas de caminos públicos de los sistemas de carreteras interdepartamentales. Los diversos informes sobre transportación nacional son otros ejemplos de planeación, de planeamiento y recopilación de datos a nivel estatal para determinar las futuras necesidades de transporte de la nación. Bien, aquí menciona el asunto de la recopilación de los datos. Gracias, Denilson, por la lectura. Por ejemplo, aquí se menciona que algunos datos que se pueden obtener son inventarios de las instalaciones. Esas líneas de transporte que ustedes han ido a revisar generalmente tienen oficinas. Algunas tienen hasta infraestructura. Por ejemplo, los sindicatos de taxistas y demás en el Valle Alto tienen su propia sede, algunos tienen su surtidor y tienen otras instalaciones que son parte de su progreso, ¿no? De los socios y demás cosas, ¿no? Entonces ellos de alguna forma van utilizando toda esa infraestructura, ¿sí? Ahora, también otro dato que es importante es el flujo de viajeros. ¿Qué cantidad de personas o de usuarios existe? ¿Cuál es la demanda? Los patrones de tránsito. Y también con esta información se puede realizar pronósticos de uso de suelo, población y economía local. Eso quiere decir que muchas veces en el caso de las líneas de transporte, con el paso del tiempo la línea del transporte se va extendiendo. Por decir, imagínense un micro o un trufi cerca de donde ustedes viven, en la zona, una zona alejada. A medida que la mancha urbana va creciendo y la población se va agrandando, esa parada de transporte va a ir recorriendo donde vive más gente y va a ofrecer servicio también a esas personas. Puede que, como pasa en la zona sur, algunas líneas de transporte incluso han subido al cerro, pero cuando suben al cerro y los pasajeros también están subiendo al cerro, el pasaje ya es diferente, 2.50 o 3 bolivianos, ¿no? Dependiendo la distancia. En la zona de Colcapirua y otros lugares cerca de Quillacoyo, de la carretera a varios kilómetros al norte o al sur hay todavía comunidades. Entonces algunas de estas líneas se desvían de la carretera principal y ingresan hasta 5 kilómetros adentro. Entonces cuando eso sucede, el pasaje ya es distinto. Hasta la carretera es 2 pesos. Ahora si se va a entrar hacia las comunidades que están ahí, entonces ya sube a 2.50 o 3 bolivianos. Entonces en base a eso se pueden empezar a desarrollar pronósticos. Ahora, si es que esas comunidades empiezan a prosperar, empiezan a progresar y se establecen mejor,
puede que sea necesario, para evitar esos costos adicionales del transporte, abrir nuevas vías para que haya caminos que logren que el transporte sea directo y no necesite dar, por decirlo así, una vuelta a fin de llegar a ese destino. Y eso disminuiría el costo del transporte y también el tiempo que se requiere para poder llegar a estas comunidades. Entonces, la idea es planificar, pensar. Y para eso a veces es necesario hacer un buen uso de suelo, porque si hay razones para pensar de que cierta comunidad va a crecer, desarrollarse y establecerse firmemente, no puede quedarse con caminos de una o dos vías. Necesariamente tiene que tener caminos lo suficientemente anchos, de tal forma de que puedan ser principales y el flujo vehicular pueda ser constante. Entonces se planifica rutas principales, rutas secundarias, áreas verdes, se empieza a ordenar a la población, la economía, en fin, a fin de que cuando empiece a crecer y a consolidarse, todo se realice de una forma ordenada. Entonces, para eso se requiere este concepto que es planificación. Bien, aquí hay un ejemplo. Vamos a ver las diferentes etapas de la planificación, y aquí va a venir la información que necesitan para su segunda parte del proyecto, ¿sí? Para el segundo parcial. Vamos a leer esta parte que es importante. A ver, Efraín, no, Eric García, léelo por favor, esta parte. Está bien, Inge. La planificación y la ejecución de los planes siguen un patrón general, de acuerdo con las etapas que se describen brevemente a continuación. La información adquirida en una fase del proceso puede ser provechosa en alguna fase anterior o una fase más última. Entonces hay una continuidad del esfuerzo que finalmente da lugar a una decisión. Obviamente el detalle o las necesidades de cada etapa varían con el proyecto. Definición de la situación, reconocimiento de la necesidad, metas, objetivos, estudio de demanda, análisis de la demanda, diseño de solución, evaluación de alternativas, presentación y ejecución del plan. Bien, gracias Eric por la lectura. Estas son todas las etapas que requiere una planificación para el futuro. Definición, reconocimiento de la necesidad, metas, objetivos, estudios, análisis, diseño de soluciones, evaluación de alternativas, presentación y ejecución del plan. Entonces algunas de estas cosas las van a realizar ustedes para su segunda parte del proyecto, y el resto lo van a realizar para el examen final, ¿no? Entonces esto es importante poder analizar, y lo vamos a ir viendo uno por uno. Vamos a ver lo que significa la definición de la situación, ¿sí? A ver, Israel, ¿puedes leerlo por favor? Israel Encinas. A ver, léelo tú, Pablo, por favor. Ferrer. Definición de la situación. El primer paso en el proceso del planteamiento es la definición de la situación. Implica todas las actividades requeridas para entender la situación que dio lugar a la necesidad percibida de una
mejora de transporte. En esta fase se describen los factores básicos que crearon la situación actual y se delinea al alcance del sistema que se estudiará. Se analizará el sistema actual y se describen sus características. La información sobre los alrededores, su gente y sus hábitos de recorrido puede ser obtenida. Se repasan y se resumen los informes y los estudios anteriores que pueden ser revelantes a la situación actual. Se delinean al alcance del estudio y el dominio del sistema que se investigará. Bien, gracias Pablo. Entonces, cuando hablamos de esta definición de la situación, básicamente significa que tratamos de entender la situación que dio lugar a una necesidad. Es decir, como hablar de los antecedentes de una situación, los antecedentes de un problema. Entonces, para esto es importante, como dice, analizar el sistema actual y sus características. Necesitamos información sobre sus alrededores, su gente, sus hábitos de recorrido, para poder poner suficiente base para poder sustentar el problema. Por ejemplo, si estamos haciendo de una comunidad, por ejemplo, Tarata, ¿sí? Entonces, la gente de Tarata, en primer lugar, es un lugar turístico, ¿sí? Un lugar colonial que se ha destinado como área turística. La gente, ¿de qué vive en Tarata? Algunos tienen algunos pequeños negocios propios, por ejemplo, farmacia, peluquería, algunos puestos de comida. Después está el famoso chorizo, ¿no? Chorizo tarateño, la bebida típica también de Tarata. Y hay gente que viene desde la ciudad a consumir, ¿no? Esto. Los días jueves, que es la feria, y los días o fines de semana. Entonces vienen hartos en la mañana y el tráfico vehicular es todo un caos, y después en la tarde regresa, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando ellos regresan de Tarata a sus domicilios, no son los únicos. Si hablamos de Clisa, que también tiene su situación, y también de Punata, que tiene su situación, también hay personas que viajan a estos municipios los días de feria o fin de semana a realizar sus actividades, y todos se vuelven. Y por decir, a partir de las 5 hasta las 8 de la noche, la misma carretera es todo un congestionamiento, parece la cancha, ¿no? Donde los autos no pueden avanzar. Y peor si es una fiesta religiosa, ¿no? Cuando hay fiestas religiosas en estos pueblos, mucha gente viaja, incluyendo comerciantes y demás, y ya cuando llega a las 5 o 6 de la tarde, todos intentan volver y es un congestionamiento total, ¿no? Uno puede quedarse hasta varios minutos o hasta horas, ¿no? Avanzando lentamente en la carretera, ¿no? Entonces ese es el problema, ¿no? Pero ¿por qué surge este problema? Para eso es necesario estudiar la situación actual y sus características, la gente, los hábitos, repasar informes, estudios anteriores, que más o menos nos ayuden a entender cuál es el comportamiento, las ideas o conducta que tienen las personas con respecto al transporte. Entonces hay gente que tal vez necesita volver de Cochabamba y se encuentra con ese bloqueo, ¿no? Porque los autos trabajan de esta forma, los autos de transporte. Llegan a Cochabamba, recogen pasajeros, vuelven a Tarata
dejan pasajeros, vuelven otra vez a Cochabamba y así hacen sus vueltas, ¿no? Entonces, si un auto recoge pasajeros y lleva a Tarata y quiere volver a Cochabamba para volver a recoger pasajeros, ese caos vehicular hace de que el chofer pierda más tiempo tratando de salir de ahí que ganando. Entonces muchos prefieren ni siquiera volver por la trancadera y el caos vehicular, y eso perjudica a pasajeros que están esperando en Cochabamba para poder ir al Valle Alto, y no pueden venir autos del Valle Alto porque el caos vehicular es terrible, ¿no? En la carretera. Entonces la gente se perjudica, y así y ahí aparecen otros transportistas, paracaidistas, que ofrecen sus servicios que no siempre son seguros, ¿sí? O a veces cobran de más y cosas así, y la gente se siente insegura y perjudicada. Entonces eso podría ser una situación, un problema. Y para entender por qué se da este problema es necesario entender todo el cuadro sobre lo que está pasando. Bien, entonces a eso nosotros lo conocemos como definición de la situación. Conocer todos los detalles o aspectos que sean necesarios para poder entender el problema, situación, los antecedentes. Bien, ahora lleguemos al otro punto, que es reconocimiento de la necesidad. A ver, esto tú léelo, Brian Fuentes. ¿Puedes leerlo, por favor? Sí, reconocimientos de la necesidad. La necesidad puede ser actual y grave, un caso de congestionamiento fatal de acceso a una nueva subdivisión o a un centro comercial, una intersección con su elevado índice de accidentes, etc. Puede en cambio no ser evidente mientras no se realice un estudio que establezca la necesidad presente y facturas. El plan director de la reunión urbana de Cochabamba señaló inmediatamente la necesidad de iniciar un proceso de planificación racional, coherente y armónico al desarrollo y crecimiento urbano. Bien, gracias por la lectura, Brian. Entonces, lo que ha sucedido en Cochabamba es un claro ejemplo de lo que es el reconocimiento de la necesidad. Cochabamba es un valle y la ciudad de Cochabamba ha ido creciendo muy rápidamente. Entonces ha llegado el punto donde se ha prohibido que la gente se instale o construya a partir de la cota tantos. No se puede ya construir, ¿sí? Entonces la gente ha empezado a expandirse hacia el lado oeste, al este, al sur, pero ya no al norte, a los cerros, porque estaba prohibido, ¿no? Entonces, a medida que la gente ha ido creciendo, las líneas de transporte también han ido creciendo. O sea, si ustedes se dan cuenta, antes no había tantas líneas de transporte, pero debido al crecimiento urbano, estas líneas también se han ido adaptando. Por ejemplo, en la zona sur, por decir esto, hay Trufi, por decir 119, sin bandera, bandera roja, bandera azul, bandera anaranjada. O sea, 4 líneas de Trufi de una sola línea, y cada una lleva a diferentes lugares, ¿no? Bueno, va por la misma dirección, pero se empieza a dividir en cierto punto y hace el servicio a las personas a diferentes lugares. Entonces eso hace necesario de que esta línea tenga que aceptar a más integrantes en su flota de naves a fin de poder cubrir esta demanda, ¿sí? Entonces, más transporte público, más movilidades, más congestionamiento.
Entonces, para poder evitar este congestionamiento, se han hecho los distribuidores, ¿sí? Por ejemplo, antes de que se haga el distribuidor de la Muyurina que está en el jardín botánico, eso a partir de las 5 a 8 de la noche era un caos total, completamente total, ¿sí? Porque era una vía de paso única, no había cómo evitar eso, ¿no? Entonces necesariamente muchos autos iban por ahí y era un caos total, ¿no? Y todavía estaban ahí los autos que van de transporte público hacia Sacaba, necesariamente tenían que pasar por ahí. Entonces era todo un problema, ¿sí? Entonces, a fin de poder aliviar ese congestionamiento, se han empezado a hacer el distribuidor, ¿sí? Ese grande que hay ahí. De ahí ha habido el distribuidor de la Blanco Galindo, ese otro grande que se ha hecho recién, los viaductos de la 6 de agosto, porque antes la 6 de agosto, por el asunto de la terminal, era todo un problema, no se podía transitar, ¿no? Y eso hacía de que algunos vehículos se fueran por otras rutas y el caos vehicular empezaba a empeorar cada día, ¿no? Si no era ahí, era también en otros lados. Entonces, en vista de esa necesidad, que puede ser debido al caos vehicular o cierta ruta que puede causar muchos accidentes, entonces esto hace que se empieza a ver cuál es el problema. Teniendo la información del pueblo y sus circunstancias, ahora se empieza a plantear lo que es el problema, cuál es la necesidad actual. Entonces, eso es el punto de partida sobre planificar sobre qué es lo que se puede hacer, pero pensando en el futuro también, no simplemente en lo que está pasando, porque si eso sigue así, en el futuro podría empeorar. Entonces se empieza a planificar opciones o alternativas de que sean coherentes y armónicas al desarrollo y el crecimiento que tenga la ciudad o un pueblo o una situación. Entonces es necesario que se vaya por esa dirección. Bien, vamos a ver el otro punto, que son metas. A ver, vamos a leer todo esto. Metas. A ver, Jessica Alejandra, ¿puedes leerlo, por favor? Metas. La planificación debe tener una dirección y un propósito específicos. Es preciso establecer objetivos que representan valores comunales, así como los medios necesarios para lograr esos objetivos. Los objetivos de la planificación representan la dirección en que una sociedad regional, estatal o nacional desea moverse. Una comunidad interesada principalmente en el avance económico se sentirá atraída por el comercio y la industria como objetivo y proyectará un sistema de transportación adecuado a sus actividades. Una ciudad a la cual preocupa la eficiencia funcional exigirá vías públicas rectas y directas, mientras que otra que se interese por las cualidades estéticas tolerará cierto grado de congestionamiento o de desviación si con ello puede preservar la belleza de los árboles y edificios antiguos. Los objetivos representan los deseos generales de una comunidad. Bien, gracias Jessica. Entonces, cuando hablamos de metas, nos referimos a un objetivo, a un propósito, a algo que queremos conseguir, ¿sí? Entonces, para esto es necesario conocer los intereses que tiene la población, ¿no? Por ejemplo, por decir algunas poblaciones como Arani, ya pongamos el caso de Arani, es común y es bastante popular lo que es la feria del pan, ¿sí?
Entonces Arani, cuando hace su feria del pan, significa un crecimiento económico, porque hay movimiento de personas, cobran peajes, la alcaldía y la comunidad gana, ¿sí? Hay otras poblaciones como Clisa y Punata que han empezado a impulsar lo que son las ferias, feria de la parrillada, feria de esto, y demás cosas, y a fin de poder conseguir este apoyo económico, han empezado a planificar mejor el transporte. Es decir, que han empezado a ver buses o micros que han salido de cierto lugar y directamente se han dirigido al lugar donde es la feria. Por ejemplo, el año pasado, cuando se ha realizado acerca de la feria del durazno, ahí en Arbieto, entonces ha habido autos grandes que han salido de ahí de la Barrientos y Guayaramerín, que han ido directamente hacia el estadio de Arbieto donde se ha realizado la feria del durazno. Entonces el objetivo era económico, ¿sí? Un objetivo netamente económico de parte del municipio. Entonces, a fin de poder cumplir ese objetivo, se ha visto necesario empezar a trazar estos planes, ¿sí? A fin de que la situación pueda ser más sobrellevadera para las personas, y la gente que va también tiene que volver. Entonces estos mismos buses también se han organizado a fin de recoger a las personas. Claro, todos pagan su pasaje y se los han traído nuevamente a Cochabamba. Entonces, cuando se cumple eso, se consigue la meta económica, fomentar la continuidad de una feria así, y la gente se siente más y animada a repetir este tipo de viaje en el futuro. Entonces, eso tiene que ver con tener una meta clara para poder planificar todo esto. Bien, entonces a veces para poder conseguir esto es necesario tomar decisiones, como dice acá, a veces a fin de preservar la belleza de los árboles y algunos edificios antiguos, se tiene que tolerar hasta cierto grado el congestionamiento, ¿sí? Pero todo eso es un asunto que tiene que evaluarse, ¿sí? Por ejemplo, algo que no cambia es la famosa feria de Punata, ¿sí? Cada día va creciendo más. Entonces, el problema es de que esa feria causa un importante ingresos de recursos a la alcaldía. Entonces, si la feria se va, o los comerciantes se va, entonces es pérdida. Entonces, a fin de mantener la feria y mantener su cultura y tradición, empiezan a buscar formas de evitar el congestionamiento vehicular. Lo que han hecho últimamente es reorganizar los mercados. Han empezado a llevar algunos mercados específicos más lejos, a descentralizar. Antes era todo centralizado y han empezado a descentralizar de tal forma de aliviar el flujo de personas y de movilidades a fin de que las rutas puedan ser más accesibles. Entonces la idea es conseguir algo, ¿sí? Y ver la forma de cómo se puede lograr. Entonces hay que tener bien claro una meta futura, un objetivo, un beneficio, y eso puede ser económico o de cualquier otra índole. Pero para poder saber cuál es necesario hacer un estudio previo y ver las necesidades que tienen las personas. Bien, veamos más. Hablemos acerca de los objetivos, ¿sí? Vamos a leer acerca de los objetivos. A ver, Josué Gutiérrez, por favor.
Bien, los objetivos sirven para lograr las metas, por ejemplo, construyendo la autopista, introduciendo un servicio programado de autobuses o adoptando un sistema que responda a la demanda. Eh, Reorganizando los ferrocarriles en quiebra, etcétera. Los criterios se aplican para cuantificar los objetivos. El establecimiento de un 15% de exceso en la capacidad de estacionamiento por encima de la demanda constituye un criterio para el desarrollo de esa capacidad. A su vez, el desarrollo de zonas de estacionamiento es el medio que se emplea para lograr el objetivo de evitar el congestionamiento en el centro de la ciudad. Bien, entonces teniendo bien claro cuál es el objetivo, lo que uno pretende lograr, para poder conseguir ese objetivo necesariamente tiene que seguir ciertos pasos. Por ejemplo, si es que quiere dar mayor énfasis a lo que son sus ferias, porque la feria es un ingreso económico importante, primero la gente necesita transporte, ¿sí? Entonces, ¿cómo conseguir ese transporte? Bueno, hablaremos con una línea de transporte local, que sean micros o trufis. Dos, estableceremos una ruta de acceso que sea directa. 3, restringiremos el tráfico vehicular por este lado para que el acceso sea oportuno. 4, estableceremos lugares de parqueo para que los visitantes puedan parquear sus movilidades y no generen un caos vehicular. Entonces, podríamos decir que los objetivos son pequeños pasos que se pueden dar para poder conseguir la meta o el objetivo general. ¿Sí? Entonces, para conseguir la meta necesitamos seguir ciertos pasos o pequeños objetivos, pequeñas metas. Entonces, cuando esto se va consiguiendo, objetivo tras objetivo, se consigue la meta final que se está buscando. Entonces, a eso se refieren los objetivos. Y pueden ser muy variados. Aquí, por ejemplo, menciona que podrían ser estacionamientos, ¿sí? O incluso se podría disminuir un porcentaje el exceso de capacidad de estacionamiento, ¿sí? Podría ponerse ciertas restricciones y podrían hacerse muchas cosas a fin de poder conseguir el objetivo, ¿sí? Entonces todo depende del análisis y las circunstancias que tiene cada situación. Por esa razón es necesario conocer bien y tener información acerca del lugar, la región, los hábitos, las costumbres de las personas, a fin de poder establecer ciertas metas y objetivos que puedan llegar al fin. Bien, vamos a ver más y vamos a hablar sobre estudios de demanda. A ver, Israel Saca, ¿puedes leerlo, por favor? A ver, Jesús Huanca, ¿estás ahí? A ver, léelo, por favor. No hay. A ver, Jonás, por favor. Está bien. Estudios de demanda.
El estudio de la demanda establece un fondo de información a partir del cual se puede proceder a la planificación. Las cargas de tránsito que habrá de transportar el sistema son una buena medida de función del uso del suelo de la población. Los estudios que determinan la historia del crecimiento y presentan el estado de la población, el uso del suelo, la industria, el comercio, los actuales sistemas de transporte y el uso que se hace de esos sistemas. En el capítulo siguiente se tratarán con más detalle las técnicas específicas. Bien, muchas gracias por la lectura. Esta palabra demanda, bueno, puede significar también necesidad o un requerimiento. Entonces, este estudio de la necesidad o requerimiento establece las bases para poder planificar. Por ejemplo, si necesitamos mejorar una línea de transporte o el flujo de personas de un lugar tras otro, una información que podríamos necesitar es qué cantidad de personas se desplazan. ¿Se desplazan todos los días esa misma cantidad? ¿A qué se desplazan? ¿Y qué horarios son los que las personas se desplazan más? Entonces toda esa información es importante, ¿no? Y a partir de eso podemos sustentar un estudio de demanda. Entonces para eso, como menciona acá, puede ser necesario determinar la historia del crecimiento de una población, el uso de suelo, la industria, comercio y los sistemas actuales de transporte. Es decir, pensar qué es lo que tiene ahora que se pueda mejorar o se pueda utilizar en el futuro a fin de poder dar una alternativa o una solución a un problema. Entonces se tiene que analizar toda esa necesidad, esas circunstancias para poder establecer qué es lo que se puede hacer a fin de poder establecer alternativas. Es importante ver qué es lo que se tiene, ¿no? Con qué se puede contar o trabajar a fin de poder ayudar. Puede ser de que en el pasado las personas hayan rechazado sistemas de transporte alternativos. Es importante saber por qué. Porque si estamos pensando plantear un sistema de transporte alternativo como el teleférico, por decir algo, o el tren metropolitano, y la gente en el pasado ha rechazado, puede que la idea pueda ser inútil y habría que conocer cuáles serían las razones por las que la gente no quiso para ver si se pueden hacer algunas mejoras. Por ejemplo, en este asunto del distribuidor de la 6 de agosto Barrientos, ya se ha intentado hacer varias veces, pero los vecinos lo han rechazado y tenían sus razones, ¿sí? Hasta que se han puesto firmes y han obligado a la construcción de ese distribuidor, ¿sí? Entonces eso muestra que es importante hacer un estudio de la necesidad y de las circunstancias de la población, ¿no? Entonces estos vecinos de la 6 de agosto y Barrientos explicaban que una obra así podría dar o ofuscar sus negocios, ¿no? Podría impedir el tráfico pesado, podría impedir la circulación, que sus negocios no se vean, y más que todo eran intereses comerciales, ¿no? Así que no querían por eso, ¿no? O decían que desde allá arriba del distribuidor se puede ver los domicilios, la propiedad, y la gente empieza a perder privacidad y cosas así, ¿no?
Entonces todo eso ha influido para que estas decisiones no se puedan tomar antes, pero al final se ha construido porque se han tomado otras alternativas y se han aplicado otras opciones. Bien, veamos este más, que es la análisis de demanda. ¿Sí? Bien, a ver, John Stipp, análisis de demanda. ¿Puedes leerlo, por favor? A ver, John Stipp, ¿estás ahí? O tú, Juan Sí, Carlos. A ver, léelo, John Stipp, por favor. ya dije, análisis de la demanda. Proyecciones. Una vez establecida la demanda, el tránsito se distribuye entre rutas y modalidades existentes, aplica procedimientos que se explicarán más adelante. La capacidad actual se compara con la demanda actual y se nota el exceso o la falta de capacidad. En este punto se puede tomar en cuenta la elección de modalidades. La demanda de tránsito se proyecta al futuro, asignan las rutas y se anotan nuevamente los excesos o las diferencias de capacidad. Sí, Ya, gracias, John Stipp. Entonces, cuando hacemos este análisis de demanda, tiene que ver con lo que son proyecciones, ¿sí? Modalidades, rutas, que bueno, vamos a hablar luego acerca de esto. Y vamos a ver qué modalidades se pueden tomar en base a la demanda. Puede que la solución, en algunos casos, como ha sucedido, puede ser de que alivie el caos vehicular el hecho de que existan sistemas de transporte grandes. Por ejemplo, en La Paz han aparecido los famosos buses Puma Qatari, ¿no? Entonces, ¿por qué tan grandes estos buses? Porque pueden llevar una gran cantidad de pasajeros y así disminuyen su volumen de cantidad. Entonces, vehículos más pequeños llevan una cantidad más reducida de pasajeros y también son más hartos, y eso puede generar un problema. Entonces, simplemente lo que se puede hacer es cambiar de modalidad de un auto pequeño a un auto grande, y este puede llevar una mayor cantidad de pasajeros y disminuir su capacidad, ¿no? Y así el caos vehicular se puede aligerar. Entonces, cuando hablamos de un cambio de modalidad, simplemente se refiere a algunos pequeños ajustes para ver si de esa forma se puede solucionar el problema. Bien, ahora podemos hablar un poco acerca de lo que va a formar parte de su trabajo, de su segunda práctica. Entonces, hasta ahora lo que ustedes han hecho es elegir un sistema de transporte que es propio de su comunidad o está cerca, ¿sí? Y lo que han hecho es averiguar el asunto de los costos, las tarifas y los lugares donde las personas van. Ahora, lo que van a hacer con eso
es tratar de cumplir este estudio. Lo que tienen que hacer en primer lugar es identificar un problema. Por ejemplo, un problema podría ser la poca frecuencia de la movilidad o el costo excesivo del pasaje, ¿sí? O a veces lo poco práctico que es, porque no siempre se puede llevar lo que uno desea al lugar donde está yendo. Entonces, la idea es identificar un problema y empezar a cumplir con esta secuencia de pasos. Entonces, la segunda práctica que van a realizar es identificar un problema, ¿sí? Y lo van a empezar a describir el problema, que puede ser, como les digo, poca movilidad, muy costoso, no está disponible a horas donde se requiere, podría ir más lejos o cosas así, ¿no? Ustedes analicen y busquen un problema que se pudiera mejorar. No digan cómo mejorar, pero simplemente identifiquen el problema y descríbanlo. ¿De acuerdo? Entonces eso va a ser la segunda parte de la práctica. Identificar un problema de la comunidad que ustedes han escogido y describirlo. Y para el examen final lo que vamos a hacer es empezar a hacer esta parte del proyecto. Bien, sobre esto, ¿tienen preguntas, jóvenes, sobre esto que estamos hablando ahora? Sí, tengo una pregunta. Dime. El estado del camino en que se encuentra para que el transporte circule por ahí también es un problema, ¿o no? Claro, por supuesto. Es un problema eso. Ya, está bien. Esa era mi pregunta. Bien, a ver, deme un minuto, ahorita vuelvo, por favor. Inge,
Ya, jóvenes, ¿qué otras preguntas más tienen, por favor? ¿Hay alguna duda más? Una consulta ahí. Inge, ¿cuándo vamos a tener que presentar este proyecto? Eh, yo creo que va a ser de aquí a unas 2 semanas, ¿sí? O quizás 3 a lo mucho. Pero yo creo que va a Esto es ser uniendo, para el día del segundo parcial, ¿sí? esto es uniendo al primer proyecto que hicimos, al informe. Sí, lo presentan aparte, ¿ya? Y cuando hagamos el proyecto final, que es en el tercer parcial, ahí lo vamos a unir todo, ¿de acuerdo? Lo va a revisar los informes y nos va a decir qué es lo que nos falta Claro, por para supuesto. completarlo. Sí, sí. Esta semana van a tener información sobre lo que voy a revisar, ¿sí? Les voy a escribir personalmente al Classroom, ¿de acuerdo? Bien. ¿Había otra pregunta más? ¿Alguien estaba preguntando algo? Tenía una consulta. Dígame. Dice el trabajo respecto de Punata, ¿no? Y son varios. Como Punata es el centro, había, digamos, ramificaciones de transportes a varios municipios y Sí. me tengo que basar, digamos, en cada una de esas las observaciones. No, Pero es mejor que te bases en uno, porque fíjate, de Punata hay a todo lado. Es harto es. Entonces, elegí el que es más conveniente para ti, el que puedas sacar más información, ¿sí? Analizarlo eso. Tal vez para el primer trabajo estaría bien que hables de todos los sistemas de transporte como información general para arrancar, ¿no? Pero después te concentres en el problema de una de estas líneas o tráfico, ¿no? ¿De acuerdo? ya está bien. Otra pregunta, jóvenes. Bien. Inge, como estaba explicando usted, Sí. que pueden tomar los tipos de transporte. Yo solo he tomado Inge, solo un tipo de transporte que había Inge, ya que de aquí solo hay varios tipos de transporte, ¿qué se llama? Para ir de acá, pero la mayoría ofrece por municipios, ofrecen el transporte. Ujú. Puedes Solo he tomar, tomado. está bien. Si hablas de Cochabamba, es terrible, ¿no? Pero si has tomado una región, por ejemplo, Cochabamba Santibáñez, por decir algo, o Cochabamba Sipe, que hay también, entonces está bien, ¿no? Ya, entonces concéntrate en eso, pero lo que no puedes hacer es cambiar, ¿no? Ahora voy a hacer Parotani, por decir, ¿no? Entonces no, si has elegido algo, en eso nomás tienes que estar. Ya está bien. Y en el caso del mío el tren se llama Casasco Totora, es solo una línea, pero que para escogerse el minibús, omnibus, ¿cómo se llama? El trufi y el vagoneta tipo, movilidad tipo vagoneta. Ese no, solo tengo que coger una movilidad o No, de todas las. está bien si escojas de ambas, porque es a dónde es, a Totora, es ese lugar, o es a Transcarrasco, a Totora. Totora se llama. Ya, entonces solo van a Totora, ¿no? Entonces el tráfico vehicular a Totora no es mucho, ¿sí? Porque la gente a veces va de Pisana, de ahí se van a Totora, en fin, ¿no? Entonces sería bueno que hables de los dos, porque al final los dos siguen el mismo camino y hacen la misma función, ¿sí? Y no es muy grande, Jessica, ¿no? Es pequeño nomás este asunto de Totora, ¿no? Grande, hijo. Chiquito. Bien. Jóvenes, prendan sus cámaras, vamos a sacar la evidencia, por favor.
Inge, Dime. el medio igual, por coincidencia, también se llama Transcasasco. Pero ese es al trópico, ¿no? Sí, al trópico. No, es otra cosa, es nada que ver. Pero eso- Igual puedo tomar los mismos modos, porque igual hay bus y sí, NOA. no, eso en el del trópico hay NOA, hay flota, o sea, es un poco más extenso, ¿no? Y hay varios lugares que van al trópico. Pero la ventaja de eso es de que todos siguen el mismo camino y tienen los mismos problemas, ¿no? Entonces puedes empezar a tomar en conjunto eso, ¿no? Bien. Bien, yo creo que con esto ya estamos listos y vayan desarrollando por favor su trabajo, ¿sí? Que va a ser para el examen final, para esa fecha, o sea que tienen suficiente tiempo como para poder trabajar en esto. Inge, más o menos tipo proyecto vamos a presentar, ¿no? Proyecto acabado. Claro, o sea, dentro de ingeniería civil, compañero, todo es proyecto. Desde ahora en adelante, y estás en sexto semestre, tienes que pensar en proyecto, proyecto, proyecto y proyecto, ¿ya? Entonces, ese es el objetivo, ¿no? Séptimo es una materia de proyectos, octavo ni qué decir, noveno y décimo ya. En fin, entonces los semestres que nos veamos, jóvenes, siempre vamos a hablar de proyectos. Entonces vayan acostumbrándose a eso, ¿de acuerdo? Esto lo que vamos a presentar ahora es un tipo informe nomás, ¿verdad? Exacto. El examen final va a ser el proyecto. ¿Listo? Bien, jóvenes, quedamos aquí. Entonces nos vemos